Hola, hola, bienvenidos todos a otro episodio de Polifonías. Recuerden que este es un espacio para conversar y conocer las experiencias de quienes ya se encuentran en el sector productivo de comunicación audiovisual. Como siempre, hoy nos acompaña un egresado del Poli, quien estudió producción de televisión y comunicación audiovisual y actualmente es docente acá en el Poli. Profe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alessandra? Muy bien, gracias. Gracias por venir y acompañarnos hoy acá. No, es con mucho gusto. Bueno, antes de que nos cuentes qué has hecho y qué estás haciendo ahora, me gustaría empezar por saber por qué llegaste a la comunicación. Bueno, realmente, digamos que todos cuando nos graduamos en el colegio, pues estamos pensando como, ay, ¿qué voy a estudiar en la vida? Pues realmente lo primero que quise estudiar fue psicología. Pero bueno, no se me dio por ese lado. Ya había visto que en el Poli había un programa en ese tiempo que se llamaba producción audiovisual. No existía la facultad todavía, pero existía el programa de producción audiovisual. Me gustaba el tema de los medios, la radio, la televisión. Entonces tomé la decisión y dije, bueno, voy a entrar a estudiar al Poli y después miro cómo hago para volver al tema de la psicología. Y bueno, realmente cuando empecé a estudiar producción audiovisual, producción de televisión en ese tiempo, me encarreté mucho con el cuento y bueno, terminé el programa de producción como tal, de producción de televisión. Y de ahí seguiste con el pregrado. Sí, pero cuando me gradué en producción, dejé pasar un tiempo mientras iba cogiendo experiencia laboral, ¿cierto? En algunas empresas en las que empecé a trabajar y también pues el tema económico no me permitía como hacer de una el cambio pues de terminar, graduarme como tecnólogo y pasar a estudiar la carrera. Entonces salí a trabajar al medio como 2, 3 años y apenas sentí que ya era un poquito rentable, dije voy a terminar la carrera. Y me inscribí nuevamente en la universidad y empecé el proceso para la profesionalización y ya sí existía como facultad de comunicación. Ok. Vení, cuando uno sale acá del Poli después de graduarse, ¿cómo hace uno para conseguir trabajo? O sea, porque siento que uno se gradúa y ya se siente como súper perdido porque no sabe dónde buscar, qué puertas tocar, cómo es Bueno, eso. eso es un tema de verdad muy importante porque es una situación que ocurre mucho con los chicos. De hecho, no solo en una carrera de comunicación. Muchas carreras, muchas veces hay personas que terminan de estudiar, se gradúan en algún, cierto, en algún tema académico en específico, en alguna carrera y no terminan laburando en ella. Entonces yo creo que lo más importante es siempre empezar a hacer como relaciones con productoras, agencias de publicidad. Hoy por hoy no es como en mis inicios que uno se graduaba como productor de televisión y la finalidad de uno era terminar trabajando en un canal de televisión que realmente en la ciudad habían muy Ujú. pocos o en una productora audiovisual. Porque en ese tiempo la televisión y el medio se movía de esa manera. Hoy por hoy hay demasiadas oportunidades, cada cual tiene la posibilidad de ser un productor de contenido, ¿cierto? Porque hay plataformas como TikTok, Ujú. como YouTube, que te permiten y te brindan esa posibilidad. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer los muchachos es empezar a generar, digamos que relacionamiento con el medio. Y de hecho yo que soy profesor en la facultad, de hecho muchos de mis estudiantes empiezan a hacer pinitos en varias productoras de la ciudad, productoras que ya son muy interesantes, muy grandes porque el medio acá ha crecido bastante. Entonces, digamos que ya cuando ellos llegan al momento de la práctica, muchas veces ni siquiera pues se las tiene que buscar la universidad porque ellos ya los conocen en muchos lugares, en muchas productoras, empresas. Pero ¿cómo hacen para llegar allá? O sea, ¿cómo hacen para tener esas relaciones, como para hacerse conocer? Empiezan, sabes que empiezan por contactos, entonces empiezan con ese tema de relacionamiento. Entonces, algo que me ha parecido muy chévere es que muchos de los chicos acá tienen como esa empatía con los estudiantes que Ujú. apenas van empezando en el proceso. Entonces ellos se recomiendan, entonces hay chicos que dicen, necesitan en tal empresa tantas personas para estas y estas actividades, en Claro. la producción de un cortometraje, en la producción de un videoclip. Entonces los chicos empiezan a escribir ahí, se empiezan a remitir y van generando ahí como ese relacionamiento, ese acercamiento. Entonces ya en varias empresas los empiezan a conocer o alguien ya en una empresa pregunta, hey, necesitamos unos chicos para producción en estas y estas áreas. Ah, mira, nosotros trabajamos con unos muchachos del Poli que funcionan muy bien para eso, para aquello, y se empiezan a regar los contactos. Ah, no sé.
Los que lo hacen les funciona muy bien después, los que no, entonces yo creo que también uno ya pues todas las herramientas están, o sea, las plataformas digitales, las empresas todas tienen sus sitios en Instagram, tienen TikTok, tienen todo. Entonces, lo más fácil es hacer ese ejercicio, empezarse a acercar, empezar a escribir. Yo quiero hacer esto, yo quiero conocer cómo funciona la empresa y seguramente en algún momento va a haber una oportunidad, ¿cierto?, de acercarse y de conocer los procesos. Profe, y bueno, ya tú me dices que trabajaste en el medio, volviste acá a hacer la carrera de comunicación audiovisual, terminas y de ahí, ¿qué procede? O sea, sales a trabajar a una productora, sales a trabajar a un canal. La verdad, yo he trabajado más en productoras que en canales de televisión. Cuando me gradué ya como comunicador, realmente lo hice voy a contar una anécdota rápida. Yo terminé comunicación realmente porque en una empresa en la que yo trabajaba, yo ya llevaba como 3 años trabajando y llegó una persona graduada de comunicador y empezó a ganarse más dinero que yo. Ujú. Y yo le dije a mi jefe, yo le dije, pues yo sin el ánimo de hacer un reclamo, ni por envidia, ni nada, yo le dije a mi jefe, yo, hey jefe, ya es hora de... Ella me dijo, no, lo que pasa es que es un escalafón, o sea, vos Claro, sos tecnólogo y esta persona es ya profesional. profesional. Entonces yo dije, ¿con qué esas tenemos? Entonces me metí a terminar la comunicación, pero también siempre también con la idea también de académicamente crecer más, y bueno, empezar como en todo ese proceso. Y cuando entré a terminar la carrera ya empecé a ver otro tipo de materias que ya me llamaron más la atención, ¿cierto? En el tema de construcción de proyectos, de propuestas, de investigación. Entonces ya para mí eso me abrió un panorama más amplio, ¿cierto? Y dije, bueno, yo lo único que puedo hacer no es cámara o Claro. sonido, yo también puedo empezar a producir contenidos, crearlos. Entonces eso me brindó un montón de posibilidades que no tenía como en el radar en ese momento. Y ya en esas productoras, ¿qué proyectos grandes hiciste? O sea, como en qué te moviste, en comerciales, corporativos, ¿qué hiciste tú allí? En las productoras, más que todo, la mayor parte de proyectos en las que yo trabajaba, incluso ya algunas de esas productoras ya no existen como Ay, tal. Pero en esas productoras se empezó trabajando mucho el tema corporativo, ok. ¿cierto? Hacíamos videos institucionales, mucho corporativo, Ujú. eventos. Streaming. En ese tiempo se hacían eventos, pero no eran streaming. Es que estamos hablando de Bueno, ya hace algunos años. Pero sí hacíamos transmisiones, digamos que hay gente que internas, como sí, transmisiones internas, ok. internas, pero a varias cámaras, o sea, teníamos Ujú. todo un montaje de producción, switcher, todo. Claro. Pero realmente cuando ya me empezaron a llamar de más empresas, empezamos a hacer ya el tema de videoclips, Ah, qué ya chévere. eso me llamó más la atención y ya dije, esto me gusta más, muy bacano hacer eso, comerciales, estar en producciones grandes. Y estas producciones, qué pena, de videoclip, ¿algún artista conocido? Trabajamos mucho con Piso 21. Ok. Hicimos unos videoclips para una empresa que se llamaba E1, que creo que todavía existe, que hacía toda la producción musical de un proyecto muy grande que tenía Of Course. Hicimos cosas muy interesantes ahí. Algunos artistas de reggaetón también. Zion, Eddie. O sea, es como en ese aspecto. Incluso nos tocó trabajar con Darío Gómez, ¿cierto? Que ya falleció, pues, pero también Claro. en algunos ¿Y cuál era tu momentos. rol ahí? En algunos fui primero de cámara, segundo de cámara, en otros fui camarógrafo. En Entonces, los videoclips. sí, Ok. seguimos trabajando en esos proyectos, ¿cierto? Vamos creciendo y ya uno tiene la posibilidad de hacer eso. Y también en comerciales, ¿cierto? Después de terminar ya como ese proceso, yo pensé que no iba a estudiar más en la vida. Yo dije, como que "Ay, ya me da pereza estudiar". Hasta aquí. Pero después vi una especialización en UPB y me llamó la atención y dije, voy a ver si soy capaz de hacer una especialización, a ver cómo me va. ¿En qué? En comunicación y periodismo digital, y estudié en UPB y me disfruté mucho ese posgrado. Pero es un cambio, pues, de lo que venías haciendo de videoclip y comercial y pasar ya a periodismo y Sí, todo pero esto. también lo hice porque sentía que para el momento en que lo hice, que fue por ahí en el 2015, sentía que se iba a transformar mucho el medio a partir de la tecnología, ¿cierto? Claro. Y de las plataformas digitales. Entonces dije, bueno, la web 2.0 ya disparó un montón de Ujú. comportamientos, ¿cierto? En la comunicación y en los temas de comunicación. Entonces, bueno, hice la especialización y también me ha sido muy útil. Y de ahí te tiras a la maestría. O tiempo También ya después. dejé pasar un tiempo
porque siempre cuando uno hace un posgrado, siempre tiene que estudiar No, bastante. y también es costosito, Sí, pues, o también, sea, uno a veces dice, yo quiero especializarme, quiero hacer posgrado, pero es que el cuento del dinero también también. es costoso, pero ya, digamos que si finalmente tomé la decisión de hacer la maestría en comunicación educativa porque ya llevaba unos años trabajando como docente en la institución y como asesor de prácticas en la Facultad de Comunicación. Entonces también pues en algún momento dije como que, bueno, puedo estudiar más. Casualmente vino todo este tema de la pandemia. Entonces dije, bueno, pues me prefiero entretenerme en algo y apareció la posibilidad de hacer la maestría. Entonces la empecé a estudiar y aproveché mucho ese tiempo de pandemia porque realmente teníamos mucho tiempo en la casa, entonces Sí, para investigar, para estudiar, para leer. Entonces fue súper muy chévere. provechoso y yo creo que eso también me da un plus, ¿cierto?, para mi preparación como docente que aunque no fue lo que quise hacer en mi vida, pues ser docente fue algo que llegó por casualidad, ¿cierto? No fue algo que busqué y es más, pensé que no me iba a quedar como tanto tiempo en el tema de la docencia. Es algo que hoy por hoy se convierte en algo gratificante y que también me ha ayudado a crecer mucho Y en hablando de diferentes eso, procesos. ¿cómo llegaste al tema de la docencia? Si no era algo que habías pensado, ¿por qué? O sea, ¿cómo llegas acá al poli? Porque yo tuve una docente muy recordada en la facultad que se llama Elvia Lucía Ruiz. No la Y conozco. Elvia, cuando yo me gradué, Elvia fue decana de la facultad, Ok. fue profesora muchos años de la facultad. Cuando yo me gradué como comunicador, ella un día me llamó y me dijo que por qué no iba a la oficina de ella. Fui a hablar con ella. Y ella me dijo, Dani, ¿por qué no das clases? Yo le dije, porque no me interesa, o sea, no quiero nada, no quiero No es tener lo que ver mío, nada no es con lo las mío. clases, yo siento que no es como lo mío. Pero ahí todavía no habías hecho la maestría. No, Ok. es que eso fue en el 2000, eso fue más o menos en el 2013. Pero en ese tiempo, o sea, porque eso no lo tengo muy claro, se puede ser docente sin tener, pues, como un estudio acerca de Sí, la algunas docencia. instituciones, incluso universidades, permiten que una persona sea docente si ya tiene por lo menos el pregrado en Ah, un ok. área afín de lo que No hay vaya a necesidad de enseñar. hacer ni un diplomado ni Sí, el nada así. diplomado sí, ese Ok. sí se exigía en la institución. Entonces, yo la verdad no recuerdo por qué hice el diplomado en docencia. No lo recuerdo, pero yo lo hice. Creo que era porque había una facilidad con los estudiantes de Ok. la universidad. Y Pero yo eso dije, fue antes de que hablara la sí, profesora antes de hablar contigo. con ella, yo ya había hecho el diplomado y yo no sé ya cómo se dio cuenta, entonces ella me invitó y yo le dije a ella que yo no quería dar clase y ella me insistía mucho cuando ella me dijo, bueno, ¿por qué no me ayudas con los procesos de las prácticas, con las asesorías? Y yo le dije como, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces apareció esa oportunidad. Entonces yo lo único que hice fue traer unos papeles, que porque alguien los iba a revisar, cuando yo llevé los papeles me los registraron y yo dije, bueno, ¿cuándo sé si me van a llamar o no me van a llamar? Y la persona me dijo, ¿cómo así? No, ya estás contratado, Ah, empezaste ok. este semestre como asesor. Y yo dije, uy, ¿en qué responsabilidad tan grande me metí? Y ahí empezamos el proceso ya, digamos que vinculado a la institución como docente. Pero ahí seguías trabajando Sí, igual con sí. las Sí, yo productoras, siempre he igual. tenido muy buen manejo, digamos que de los tiempos, a veces en las productoras también me ayudan con el tema de las clases, entonces logramos, digamos que programar grabaciones para los días que no tengo que estar Claro, como porque dando como me clases. dijiste ahora, no tenés como un contrato, como, pues, o sea, no estás fijo en una empresa, sino que trabajas con varias, entonces te Sí, permite esa posibilidad de estar acá, de hacer otros sí, de proyectos. hacer otros proyectos. Pues en general hoy por hoy mis trabajos fijos son la docencia con el Politécnico, ¿cierto? En la Facultad de Comunicación y con una empresa que trabajo que se llama XY Studios, Ok. que es una empresa también que fue, digamos que fundada por un egresado de la universidad, Ah, sí, qué por chévere. Johnny Bermúdez. Entonces, digamos que ahí ya con XY ya también llevo más de 5 años. ¿Y en qué se especializa esta productora? En X ya hacemos contenidos audiovisuales que van desde la animación en 3D, la generación de contenidos pues, digitales y la producción también audiovisual. Nosotros hacemos comerciales, videoclips corporativos, institucionales. Ahorita se está trabajando mucho en el tema de la IA, ¿cierto? Ujú. Johnny Bermúdez, que digamos es el gerente de XY Studios, es una de las personas que tal vez yo creería que está más preparada acá en Medellín en temas de Qué inteligencia chévere. artificial, entonces ya mantiene viajando mucho porque tiene conferencias
en muchos lados, sobre todo en Centroamérica, se ha disparado mucho el interés por esas Y no da temáticas. talleres Sí, acerca se de eso, están sí, dictando también. talleres Desde la productora. desde la productora. Ok, Qué sí. interesante. Y hemos empezado a trabajar mucho esa parte de la inteligencia artificial, ¿cierto? Eh, digamos que como una tecnología emergente que ya se convirtió en una realidad. Ya nosotros no hablamos de inteligencia artificial como algo que está por ahí en el futuro, ¿no? Es Ya como está que ya hay aquí, a ya la la hora. estamos viviendo. Entonces también estamos trabajando mucho ahorita con el tema de los videos en 3D, Okay. los videos Y esos, y 360. esos videos como para que se utilizan más que todo. Esos videos ahorita muchas empresas los están realizando para el tema de recorridos virtuales, para el Ok, tema de también de inducciones a los empleados, en temas de ok. seguridad, Ah, pero de súper manejo y chévere. operación de maquinaria, porque si me entendés, es menos riesgoso. Ujú. O sea, se hace todo un diseño de unos escenarios en 3D con todo lo que en realidad va a tener el espacio y ya por medio de la realidad aumentada y la realidad virtual, ¿cierto? Con gafas, digamos que se puede ser más seguro en esos procesos. O Súper sea, chévere, pero entonces todo esto lo hacen con inteligencia artificial o hay una persona dedicada a esas animaciones. en la empresa hay como 6 personas dedicadas al tema de animación. Es Cierto, que eso los no chicos son es muy versátiles, todos son muy buenos, súper. son de unas capacidades tremendas. Entonces ellos siempre, pues siempre nosotros tenemos, obviamente siempre buscamos tener imágenes reales del espacio, Ujú. saber realmente, cierto, digamos que tener una dimensión del espacio para poder que los chicos tengan, digamos que claridad sobre lo que tienen que proponer en animación, ¿cierto? Cuáles son las dimensiones, los tamaños, y es todo un proceso, pero ya también se ha simplificado mucho. Con la inteligencia artificial, digamos que ya también son procesos que se van mejorando muy rápido. O sea, una Ujú. inteligencia artificial, vos la ves y hoy te hace unas cosas y vos decís, bueno, está como chévere esto, pero en esto tiene fallas. Ujú. A los 6 meses ya Sí, mejora es esa verdad. falla, o sea, Y salen más salen aplicaciones, más salen más aplicaciones, plataformas. las hay en imagen, en video, para construcción y producción de contenidos, creo que avanza demasiado rápido. Sí, Creo que eso hay he cosas, visto. incluso en el tema de audio, locuciones en distintos idiomas, o sea, la inteligencia artificial es algo que ya está acá y Sí, eso pues todos los invitados que han pasado por acá siempre nos ha tocado como el tema de la inteligencia artificial y nos damos cuenta que nosotros como comunicadores y yo que pues soy nueva, pues cierto, estoy terminando de estudiar, que toca aprender a utilizar estas herramientas y no rechazarlas porque pues igual ya está acá con nosotros, ¿cierto? Y es una herramienta que digamos que podemos sacarle mucho provecho. no, de hecho, sabes que a mí me llama mucho la atención porque mucha gente tiene la creencia de que la inteligencia artificial, la IA, es algo que únicamente está favoreciendo el tema comunicacional y el tema Ujú. del desarrollo de contenidos y eso. Y yo el año pasado estuve en Estados Unidos, en Las Vegas, en un evento de IBM, todo sobre inteligencia artificial, ¿cierto? Y me llamó mucho la atención porque en ese evento habían stand de inteligencia artificial para cualquier tipo de actividad humana. Qué chévere. O sea, para todo. Qué chévere, pero qué Empresarial, miedo. bancario. No, incluso eso se está haciendo para que la gente pueda tener mayor seguridad en diferentes temas, ¿cierto? Ujú. Empresariales. Entonces me llamó mucho la atención. Yo dije, vea, aunque había también, digamos que muchos están relacionados con el tema de la comunicación. Sí, es que es como donde más se dirige en este Sí, momento o donde más también lo vemos nosotros porque somos de esa área, ¿cierto? De también. la comunicación y de la producción de contenidos. Entonces, pero creo que se están haciendo demasiadas cosas y yo creo que ya es una necesidad en Colombia de apostarle muy fuerte al tema de la inteligencia artificial, desde el tema académico y desde el tema de investigación, las universidades y muchas entidades públicas tienen que hacer una apuesta muy grande por ese tema. Es verdad. Profe, si alguien de pronto está interesado en estos talleres o conocer, pues como esta productora que nos estás hablando de XY, ¿dónde los pueden encontrar? En internet o En sí, Instagram, en ¿cómo aparecen Instagram, en Instagram? XY Studios. En Ah, bueno, Instagram lo van a encontrar como XY Studios. Y digamos que, pues ahí están los reels de lo que se hace en la ujú, empresa, los contenidos que nosotros producimos, tanto lo que es digital como lo que es producción audiovisual, pues en general. Ahí pueden encontrar todo ese tipo de información, pueden ver los clientes para los que trabajamos en la empresa también. súper chévere. Bueno, y por ahí también me enteré que aparte de eso, tú también estás montando o tienes ya como una empresa propia. Sí, ahorita, pues digamos que es que
todo graduado sea del Politécnico, de cualquier institución, cuando se gradúa, como que sueña en tener una empresa, ¿cierto? Todos Ajá. como que decimos, ay, vamos a generar un emprendimiento, voy a tener mi propia empresa. Y yo la tengo hace mucho tiempo, simplemente que yo No la mueves tanto. no, sí, porque como yo trabajo para otras empresas, Claro. pero también estamos en la capacidad de producir diferentes Ujú. contenidos, trabajo en fotografía, en video, Y tienes equipos. sí, Ok. equipos audiovisuales, tenemos todo lo que, mejor dicho, pregunten por lo que no vean que, y tenemos también la capacidad de tener, digamos que algunos socios aliados que también podemos disponer de muchos equipos técnicos para el tema de la producción audiovisual, entonces siempre hay esa posibilidad, ¿cierto? Y bueno, y en cuanto acá al poli, ¿cuánto llevas siendo docente? Yo estoy como docente en la universidad desde el año 2013. Y ya hace unos añitos. O Sí, sea que te ha ya. tocado muchos cambios del programa, muchos cambios de la Sí, universidad. de hecho yo he sido representante de los graduados en la universidad. Siempre apoyamos los procesos, pues digamos que en el tema de los cambios curriculares, cuando hay actualizaciones y nos invitan a participar de alguna manera de esas actividades, nosotros también vamos haciendo propuestas. ¿Y cómo has visto como ese cambio de los programas acá dentro de la universidad? Ha sido chévere los cambios que tuvieron, cambiar de producción de televisión a producción audiovisual. Sí fue un cambio grande, ha tenido buena respuesta. Yo creo que el cambio para el momento en el que se hizo estaba bien, ¿cierto? Pero ya, digamos que la próxima actualización va a exigir unos cambios específicos en ciertas áreas, sobre todo el tema de lo que hablábamos anteriormente, el tema de la IA es una necesidad evidente. Y creo que la institución tiene que estar a la vanguardia de lo que están haciendo Total. muchas universidades, no solo en el entorno local, pues de lo que se mueva dentro de la ciudad o dentro del país, sino mirar internacionalmente Ujú. qué está pasando con otras universidades en el mundo. Y creo que muchas están haciendo una gran apuesta por el tema de la IA. Sí, También es que. empezarla a entender, a comprender, Ujú. para saber cómo la vamos a administrar nosotros y cómo la vamos a enseñar a administrar. Total. Que no simplemente los estudiantes piensen que la IA es para coger Y que es un enemigo. ChatGPT Ajá. y Y hacer el copiar y trabajo del pegar. profe. El profe nos, ¿qué es lo que pasa? Pues realmente Y que son ni siquiera herramientas, leen ni nada. ajá, Solo copian y pegan y ya. y ni siquiera programan bien el algoritmo, ¿cierto? Ni Total. Sí, siquiera. porque es que igual eso, la gente cree que simplemente está la inteligencia y vos le decís hágame esto y ya. Pero eso también tiene una forma de usarse, hay que saber cómo hablarle, todo el tema. Entonces, Sí, no, sí me claro, parece muy, muy es interesante. muy importante pues como tener en cuenta todo eso. Creo que ya se están empezando a hacer, digamos que, reuniones para de alguna manera ir empezando a actualizar los programas, tanto el de comunicación como el de producción. Eh, Creo que entre esos también entra el de eventos y un programa nuevo que va a salir en la universidad que se espera que se pueda Por ahí estrenar he el próximo escuchado, semestre. sí. También está pues como esa posibilidad. Pero sí, siempre los programas también van exigiendo actualizaciones. Profe, bueno, ya el tiempo acá es muy corto. Estaba muy interesante todo eso. Pero entonces, antes de irnos, me gustaría que les dejaras como un mensaje, un consejo a las nuevas generaciones, a los estudiantes cuando quieran emprender, pues que quieren emprender y no trabajar de pronto en una empresa, sino como trabajar por ellos mismos. ¿Qué les aconsejas o qué les dirías? Pues es que a mí el tema de dar consejos a veces se me complica mucho, pero yo creo que lo más aconsejable es, por ejemplo, cuando a mí muchos estudiantes me dicen, no, profe, es que voy a comprar esto, voy a comprar aquello, o mi papá me va a comprar una cámara y unas luces y no sé qué, qué cámara debería comprar o qué luces. Yo siempre les digo a los muchachos, vea, uno tiene que ser muy aterrizado porque es lo que yo he hecho siempre, Ujú. ¿cierto? Entonces, si yo realmente voy a comprar un equipo que vale determinado dinero, pues sí lo justifica Ujú. lo que estoy empezando a hacer. Yo creo que ninguna empresa se ha fundado porque alguien compró equipos. Las empresas se fundan es porque alguien tiene aliados, tiene Ujú. contactos. Y los contactos es lo más importante en este Sí, medio. eso sí es Si verdad. usted no tiene contactos, usted puede tener una cámara de 100 millones de pesos guardada en su casa esperando a ver cómo la va a mover. Bueno, tiene que buscar alternativas, ¿cierto? Sí. Pero lo primero es que te conozcan en el medio, tener contactos y ya cuando lo conozcan a uno y sepan qué hace uno, que la gente pregunte, hey, venimos. Igual, si uno no tiene una cámara, uno la puede conseguir, uno la puede Sí, rentar, es verdad. uno tiene un compañero Ya que hay la más tiene, hay más posibilidades. posibilidades. Entonces yo creo que es eso. Primero,
hacer un análisis muy bien del mercado y también entender qué es lo que quiero hacer. Porque acá todo el mundo Totalmente. quiere hacer de todo y no termina haciendo nada. Entonces Es creo que eso verdad. es una de las fallas y los problemas más grandes que tienen los muchachos. Yo creo que hay que coger impulso, hay que meterle ganas, Hay que arriesgarse, hay hay que que arriesgarse, y tirarse. hay que tener ánimo. Yo le digo mucho a los muchachos, algunos puede que les moleste cuando se los digo, pero en el tema de generar un emprendimiento, tenés que tener mucho temple, tenés que tener, digamos que, como dicen los paisas, tenés que tener mucha berraquera. Bueno, profe, nos encantó tenerte por acá. Esperamos que de pronto en otra ocasión podamos hablar y extendernos un poquito más de todo esto que me parece muy interesante, ya pues como el tema de emprender como en este nicho, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esperamos que les haya gustado. No olviden darle like y seguirnos para que estén atentos a los siguientes episodios y nos vemos en una próxima. Chao, profe, y chao, Chaito, que chicos. estén bien.